para que usted entienda algo que la iglesia del Señor Jesucristo no solamente ha pasado por desapercibido o no lo ha entendido, sino que también no se lo han predicado o no se lo han enseñado. El tema es, ¿qué significa la fiesta de Shavuot en hebreo, Pentecostés en griego? Que la palabra Pentecostés, Pentecost, significa 50. 50 días después de la Pascua. ¿Me están oyendo? Algunos creen o creyeron, porque esa es la tradición que se vive arrastrando, por ejemplo, de los religiosos o del catolicismo, de que de pronto la Pascua fue y ya terminó. La Pascua bíblicamente todavía no terminó. Bíblicamente finaliza mañana. ¿Me están oyendo? Porque comienza esta temporada con la Pascua, sigue con la fiesta de las primicias y sigue después, 50 días después, el Shavuot o Pentecostés, la cuenta del Omer, que significa Omer, que habla de gavillas. La cuenta del Omer está hablando, o la palabra Omer está hablando de gavillas. Cuando el trigo o la cosecha está preparado como para que haya una gavilla y se pueda hacer, o sea, la cuenta del Omer está hablando de que va creciendo, porque las primicias fue, en la fiesta de las primicias, fue donde el Señor Jesucristo resucitó. ¿Me están oyendo? Él, como en Pesaj o Pascua, Pesaj es la palabra hebrea que significa pasado por encima, que el juicio de Dios pasó por encima, por la sangre del Cordero en las puertas. Y el Cordero de Dios derramó su sangre para que el juicio de Dios que venía sobre el mundo entero pasara por encima de aquellos que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Me están oyendo? Pasara por encima. Pero 50 días después iba a venir algo muy especial. El Señor Jesucristo dijo, 50 días después les enviaré la promesa de mi Padre. Por eso dijo el Señor que vendría ese momento tan especial. Y bíblicamente o agrícolamente, como lo enseña el Señor en su palabra, 50 días después era el momento culmine o culminante de la gran cosecha, o sea, la gran cosecha, la abundancia. 50 días antes eran las primicias, pero de pronto, 50 días después, era la gran cosecha. Cuando el trigo va creciendo, el Señor dice va contando. El tema es va creciendo. El Señor quiere que nosotros contemos que lo que va creciendo, nosotros lo vamos a cosechar. ¿Me están oyendo? Comenzó como una pequeña planta, pero 50 días después ya está todo listo para poder cosechar algo muy grande de parte de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Muy bien, a ver si lo pueden apagar, porque acá arriba nos estamos entre el Espíritu Santo y el aparato. Vamos a estar como les pido en esta noche. Y lo único que falta es girar. Bueno, alguien acá adelante estaba girando, así quedó como un pollito al espiedo. Shavuot Pentecostés está hablando de los primeros frutos. Por eso dice la Biblia que lo primero que maduraba temprano eran los granos de la cebada. La cosecha de la misma señalaba el comienzo de la estación de la siega general o la cosecha general que vendría 50 días después. O sea, estamos en el tiempo y en la temporada de Dios. Dice la Biblia que el Señor abre los cielos. Hay una cita, porque Moadim en
que habla de celebración o habla de temporada en la Biblia, Moadín en hebreo, significa claramente tiempo señalado. ¿Me está oyendo? O sea que si tú vienes el lunes, ya pasó el tiempo. Pero cuando nosotros estamos, ¿por qué la iglesia del Señor Jesucristo no ha tenido esta palabra de revelación? Porque precisamente la palabra revelación, Pentecostés o 50, tiene que ver con una palabra que significa revelación. 50 tiene que ver con la palabra poder. 50 tiene que ver con la palabra liberación. O sea que el Señor dice, es tiempo de liberación, es tiempo de poder, es tiempo de revelación. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Mire, Shavuot o Pentecostés está hablando qué representa para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Algo que de pronto no es solamente que vino el Espíritu Santo. ¿Para qué vino? ¿Cuál es la razón de que Él venga? Aparte de todo lo que el Señor Jesucristo habló y enseñó, había una razón muy específica. Algo tenía que hacer Él cuando venía. Ahora, todo comenzó en el tiempo de Moisés. Dice que lo primero que le dijo el Señor a Moisés es que le diga al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Me están oyendo? Pentecostés o Shavuot tiene que ver con el compromiso nuestro de servirle al Señor. Porque lo que el Señor quiere es que tú y yo le sirvamos. ¿Me están oyendo? Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 16, dice, dile al faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Para qué le sirva? No es para simplemente ser un espectador, para que le sirva. Lo que el Señor quiere es que le sirvamos. ¿Me están oyendo? Shavuot o Pentecostés tiene que ver con un compromiso, con un recordatorio, con un... nos representa a nosotros, es un recordatorio de que el Señor quiere que tú y yo le sirvamos. Es nuestro compromiso de servirle al Señor. Eso es lo que Él quiere. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice el Señor. O sea que Pentecostés no es simplemente como algunos solamente lo celebran. Bueno, el Espíritu Santo vino, sí, pero ¿para qué? ¿Qué representa bíblicamente hablando? Nosotros no tenemos, generalmente heredamos también eso, la soberbia o el creernos que de pronto en esta parte del mundo, que los israelitas tienen que entendernos a nosotros. No es así, my brother. Somos nosotros los que tenemos que entender la cultura israelita para poder comprender las Sagradas Escrituras. Porque el Señor Jesucristo vino a Israel, estuvo en Israel y habló y enseñó, porque Él mismo a través de los tiempos enseñaba a su pueblo Israel. El ángel de Jehová está representando por una cristofanía en el Antiguo Testamento. ¿Me están oyendo? Ahora mire, en Éxodo capítulo 31, verso 18 dice, cuando el Señor terminó de hablar en el monte Sinaí, en la montaña del Sinaí, cuando el Señor terminó de hablar, Éxodo 31, 18, le dio las dos tablas del testimonio de la ley, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. A quien no te imagina quién es el dedo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. ¿Quién es el dedo de Dios? Te lo vuelvo a decir para que no se te incendie el cerebro nada más. Te lo digo de una. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Fue el Espíritu Santo que en el monte Sinaí escribió las tablas de la ley. ¿Están oyendo? Que la palabra en hebreo es Torah, que significa instrucción. Instrucción. ¿Me están oyendo? Ahora mire, ahora Shavuot o Pentecostés representa algo más que lo que simplemente se conoció.
representa una boda. La llegada del Espíritu Santo 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó. Él resucitó en la fiesta de las primicias, Picurim, 50 días después. El Espíritu Santo vino a habitar en los corazones de todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero Shavuot o Pentecostés representa una boda, un casamiento. Pero un casamiento con una ketubá. ¿Qué significa eso? La palabra ketubá significa contrato matrimonial. O sea que Shavuot, cuando el Espíritu Santo escribió esas tablas de la ley, estaba escribiendo un contrato matrimonial. Una de las imágenes de Shavuot es en la ceremonia matrimonial entre Dios, el novio, e Israel, la novia. El servicio matrimonial bíblico que Dios instituyó consta de 2 etapas. La primera es el compromiso, llamado en hebreo erusim. Uno entra en la primera etapa del matrimonio, tan pronto se lleva a cabo ese contrato matrimonial llamado ketubá. Durante la ceremonia del compromiso, uno se considera legalmente casado, pero sin cohabitar con la pareja. La palabra hebrea para compromiso es erusim, que viene del verbo de hebreo aras. Aras está relacionado con una palabra hebrea que significa atar o vincular. O sea que el compromiso era estar atado o vinculado a la persona correspondiente, el hombre o la mujer. Con esto el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante, como en el Nuevo Testamento le pasó a José con María. Según el pueblo de Israel, o en Israel, la primera etapa del matrimonio era un compromiso. La segunda etapa era cuando convivían. Pero en la primera etapa no convivían. ¿Estamos yendo? En la primera etapa el novio se tenía que ir a preparar una casa para la novia y un año después volver a buscar a la novia. ¿Estamos yendo? Antes no podía hacer nada. O sea, se la tenía que aguantar. ¿Estamos yendo? Eso es bíblicamente hablando. Algunos creían, muchos cristianos creyeron que de pronto, bueno, en la Biblia no, ¿cómo lo hacían antes? Ahora hace el casamiento civil luego por la iglesia. Pero ¿cómo lo hacían antes? Antes lo hacían con una ketubá, un compromiso matrimonial. ¿Me están oyendo? Ahora, ¿cuál era eso? Y había un orden según el Señor para que ese compromiso matrimonial sea legal delante de Él y de su pueblo. En la segunda etapa del matrimonio era la consumación del matrimonio, conocida como Neusim. La Biblia habla en Jeremías 2, capítulo 2, verso 2, dice que en el monte Sinaí Dios se comprometió con Israel. Dice Jeremías 2:2, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel al Eterno, primicias de su nuevo fruto. El Eterno llevó a Israel guiado por Moisés al monte Sinaí. ¿Por qué al monte Sinaí? Para que el compromiso de Dios con Israel pueda ser legal, donde se estableció la ketubá o el contrato matrimonial, que representa libro del pacto. El matrimonio es un pacto. Dice en Malaquías capítulo 2, verso 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice
Malaquías 2, verso 14. La palabra pacto ahí es la palabra berit, que significa un aliado, convenir, hacer alianza, pacto o prometer. Moisés escribió antes de la revelación este pacto, establecía las obligaciones que debían cumplir Dios e Israel, tal como la ketubá, la ley escrita en piedra o contrato matrimonial, describe las obligaciones entre el marido y la mujer. ¿Me están oyendo? O sea que lo que el Espíritu Santo estaba escribiendo allí era un acta de compromiso, un contrato matrimonial, una ketubá, para que de pronto, aunque él la escribió en el monte y cuando Moisés bajaba del monte, escuchó que Israel cantaba y danzaba y que Josué dijo voces de júbilo y Moisés dijo no son voces de júbilo, esos son voces de que el pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y vio que Israel había adulterado, había roto su compromiso. Entonces Moisés lo que hizo fue que no permití que Israel firme el contrato. Moisés era el testigo del novio y la novia. En la parte bíblica o en las cosas bíblicas del pueblo del Señor, no existe el padrino o la madrina, existen los testigos. Juan era el testigo, Moisés era el testigo, amigos del novio. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? A algunos ya le rompí el esquema. En la ceremonia matrimonial, por ejemplo, se casa Pepe Honguito con fulana de tal. Entonces, Pepe Honguito, uno le pregunta, ¿quieres prometer delante de Dios y de estos testigos? Así como has prometido ante las autoridades civiles tomar a esta mujer fulana, Pepita Honguito, por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Pacto, acuerdo, obligación, que tú vas. Promete ser fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez o en la prosperidad, sea que mejore o empeore su suerte, así amarla y respetarla todos los días de tu vida, mientras los dos vivieren. El novio, Pepe Honguito, tiene que decir, sí, prometo. La mujer, quieres prometer delante de Dios y de estos testigos, así como has prometido ante las autoridades civiles, tomar a este hombre, Pepe Honguito, por tu legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amarlo. Está hablando de qué tú vas. Está hablando de un compromiso matrimonial. Está hablando de obligaciones de uno y del otro. Y le voy a romper el esquema de aquello que dice, nosotros no tenemos ley, estamos por la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero tenemos un compromiso. Nosotros no estamos sujetos a las regulaciones, ritos de los animales y todo lo demás, que Israel sí lo está, pero nosotros no. Pero ¿qué debemos guardar nosotros los gentiles? En la gran confusión de muchos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Tenemos ley o no tenemos ley? ¿Qué hacemos? ¿Qué obedecemos? Porque alguien dijo, la ley, las sagradas escrituras, sin el Espíritu Santo se transforma en legalismo. El Espíritu, porque algunos dicen, yo estoy el Espíritu, yo quiero el Espíritu. Sin las sagradas escrituras se transforma en emocionalismo. Por eso hay un montón de creyentes emocionales que hoy están tocando el cielo con las manos. Mañana reniegan de Cristo porque no le va la prosperidad, porque sube un gobierno que de pronto le ahorca el bolsillo. entonces reniegan del Señor.
Que no lo vive, sí. Ahora te voy a decir. La palabra, ¿qué fue lo que escribió el Espíritu Santo allí en las tablas de la ley? Las tablas de la ley era el contrato, la ketubá, el contrato matrimonial. Israel estaba acampando, bíblicamente hablando, acampando alrededor del monte Sinaí significaba estar bajo la jupa. ¿Qué es la jupa? Estar debajo de la montaña, dice. ¿Qué es estar debajo de la montaña donde la presencia de Dios se manifestó? Es estar bajo la presencia de Dios. Es estar o hacer legalmente el contrato matrimonial y la unión matrimonial por la que tú vas, o el contrato matrimonial, legalmente tenían que hacerlo para estar debajo de la jupa, que significa la presencia del Señor, debajo de la presencia del Señor, debajo de la cobertura del Señor, debajo de la gloria del Señor. ¿Me están oyendo? Cuando dicen amén. O sea que lo que el Espíritu Santo escribió allí era el compromiso matrimonial. Cuando si Moisés le entregaba las tablas de la ley, ¿por qué Moisés, tenemos que pedirle perdón a Moisés, ¿por qué Moisés rompió las tablas de la ley? Porque vio el novio, era testigo, el novio era amigo del esposo, el novio tenía que hacer firmar esa ketubá o compromiso matrimonial. Si se la entregaba a Israel, estando en esa condición, Israel, la adúltera o el adúltero, se iba a casar con el Señor. Pero Moisés, como testigo, dijo no. Rompió las tablas de la ley. O sea, rompió el contrato matrimonial por el adulterio de Israel, que hizo otros dioses y le llamaron el Eterno, que lo sacó de Israel. ¿Qué significa eso? Derechos y obligaciones. Significa que como cuando se te dicen estos principios, prometes, estas promesas, prometes, hay derecho y obligaciones, tanto del esposo como de la esposa. La iglesia y la esposa del Cordero. Legalmente tenemos un contrato matrimonial que el Espíritu Santo vino a traer en el Pentecostés, pero todavía no se firmó. Si tú y yo no nos transformamos en adúlteros del mundo, porque dijo Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Me están oyendo? Entonces tenemos que hacer algo. No es simplemente, el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué descendió? No es simplemente poder. ¿Para qué trajo su poder? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué vino Él con su poder? ¿Para qué anunció tan fuerte su llegada? En el monte Sinaí sonaron los shofares. El pueblo de Israel no lo podía escuchar. En la iglesia primitiva, en el aposento alto, hubo un estruendo en el cielo. Eso era un shofar, era como el sonido de un shofar. ¿Me están oyendo? Ahora miren, Jupa, la ceremonia de la boda bíblica, requiere que el matrimonio sea consumado bajo el dosel matrimonial conocido como Jupá, para que sea legal delante del Señor. Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó al pie de la montaña para que se reuniera con el Señor. O legalmente, o en otras palabras, era estar debajo de la montaña, debajo de la Jupá. El monte Sinaí se transformó en una Jupá. Era estar bajo la gloria de Dios, estar bajo la presencia del Señor, estar bajo la cobertura del Señor. El lugar donde se lleva a cabo las bodas, los testigos, cada boda debe contar con 2 testigos. Estos son llamados amigos del novio. ¿Se acuerdan lo que dicen las 5 vírgenes prudentes y la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes? Ahí está hablando también del amigo del novio. A Juan el Bautista se le conoció como el amigo del novio también. ¿Me están oyendo? Juan el Bautista dijo,
Yo no soy digno de desatar. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, al cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Me están oyendo? La Biblia dice en Éxodo 19, verso 17, anótelo. Usted no puede dejárselo a su memoria porque usted puede perder la memoria. Para eso tenemos, porque algunos dicen, ay, ¿me casé o no me casé? Imaginarse, se despierta uno, se casan y al otro día, uy, ¿estoy casado con vos o no estoy casado con vos? Entonces la esposa o el esposo dice, mirá, ve la libreta acá. Ah, porque a algunos se les puede ir la memoria, viste, enseguida. ¿Te conozco o no te conozco? Como cuando yo tuve el accidente, mi esposa me preguntó en el hospital, ¿sabés quién soy? Claro que sí, era la oportunidad, pero no lo dije. Ya fui. Mire, Éxodo 19, verso 16, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido de shofar. Y todo el pueblo estaba en el campamento, se estremeció. 17. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios. El testigo llevaba a la novia al encuentro con el novio. ¿Están oyendo? Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. Y su horno subía como un humo, como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba y el Señor respondía con el trueno. Y el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Cobertura, la gloria. ¿Dónde reunió el Señor? ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué fuera del monte? Por esto, por el monte. Por eso que el Señor dijo, lleva a mi pueblo al monte. Era la jupá, estar bajo el hostel matrimonial. Para Dios quería relacionarse con su pueblo. ¿Estamos yendo? Como Cristo con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El verso 20 dice, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Como ya te lo dije, Moisés fue uno de los testigos cuya labor era escoltar a la novia hasta la jupa del monte Sinaí, para que la ketubá, el compromiso matrimonial, sea considerado legal. Ah, ajá, ¿no? Y para ser válido el matrimonio debe ser firmado. Cuando Moisés vio como testigo que Israel había adulterado, había sido desleal con su compromiso, no permitió que las tablas que él trajo, la ketubá, las tablas de la ley, el contrato matrimonial sea firmado por los adultos. ¿Están oyendo? Ahora mire, los dos testigos amigos de los novios, ya que podemos ver a Moisés que era uno de ellos, tuvo que firmar la Torá y el otro que tenía que firmar era el pueblo. Pero al ver Moisés la infidelidad de Israel, rompió las tablas de la ley, o la que tú vas, el compromiso matrimonial. Éxodo 32, verso 19. Aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Arrojando las tablas de sus manos, las rompió justo al pie del monte. Impresionante, ¿no? Moisés quebró las tablas, la ketubá, el compromiso matrimonial, sí, que estaba en su mano derecha, sin estar firmado.
Por lo tanto, no permitió que Israel consumara el matrimonio con el eterno Dios. Moisés rompió las tablas allí, viendo que Israel había sido infiel en su matrimonio. Por eso las quebró. 2000 años después, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre lo que estaba en el aposento alto, para escribir su ley, su ketubá, el contrato matrimonial, el acta de compromiso, ketubá, pero ya no en tablas de la ley, porque las tablas de la ley, escritas en tablas de piedra, las tablas de la ley, el contrato matrimonial, simbolizaba las piedras, el corazón duro de su pueblo. Él no iba a escribir de nuevo las tablas, su contrato, su compromiso. Porque, por ejemplo, hablando de compromiso, en Malaquía dice, si traemos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, yo, dice el Señor, abriré los cielos, la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora escuche, como dice mi yerno, escuche. Pare. Ahora no pare. Imagínate que hay un pelotazo en contra y dice, ahora no aplauda nada. Yo aplaudí, ahora no. Imagina, en Malaquía dice, eso está hablando de un compromiso. Si tú haces compromiso, obligación, si tú lo haces, yo lo haré. Si tú no lo haces, yo no lo haré. Así de simple. Tiempo después, 400 años después de Malaquía, ¿viste la hojita en blanco? Un hombre de Dios dijo, la hojita en blanco de la Biblia, entre Malaquía y Mateo, significa 400 años que Dios no habló. 400 años del silencio de Dios. Dios había guardó silencio por 400 años. Dile, querido Señor, día junto conmigo, querido Señor, querido Rey, mi Padre, mi Rey. Imagina que guarde silencio por 400 años. Nadie va a estar para sí mismo. ¿Está oyendo? Pero mire, el Señor dijo después, tiempo después, en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseñó, hablando de compromiso. Si tú lo haces, yo lo haré. ¿Yo? Si tú lo haces, yo lo haré. Compromiso. Por ejemplo, todo matrimonio firmó un compromiso. Y los dos tienen, el hombre y la mujer tienen derechos y obligaciones. ¿Están oyendo? Por ejemplo, derechos. El que no provee para su hogar es peor que un incrédulo, dijo el apóstol Pablo. La mujer respeta a su marido. El hombre trate a la mujer como un vaso frágil, aunque algunas son un vaso duro. Toda la vida. Son duros de matar 5, 6, 7, 10. Toda la serie. Por dicho, duro de romper. Pero el Señor enseñó, hablando de obligación en el Padre Nuestro, de que tenemos una obligación. ¿Sabe qué dijo él? Padre Nuestro, mire, lo vamos a leer textual, en Mateo 6. Mateo 6 dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dijo el Señor Jesucristo. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público.
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Así lo haces como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El verso 14, no terminó ahí. El verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. O sea que tenemos un contrato matrimonial con obligaciones, derechos y obligaciones. ¿Me están oyendo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? En Jeremías 31 revela el por qué vino el Espíritu Santo después. En Pentecostés o Shavuot, 50 días después que el Señor Jesucristo resucitó. Mire, Jeremías revela el por qué. Capítulo 31, verso 33. Todos que le gustan a Jeremías, el capítulo solamente de Jeremías 33 nada más. Pero este dice, Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Dice el versículo 33 de Jeremías 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Daré mi ley en su mente y las voy a escribir. Ya no en tablas de la ley, en tablas de piedra. Ya no voy a escribir mi contrato matrimonial en tablas de piedra, en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Las voy a escribir en tu corazón, dice el Señor. Al recibir el poder para vencer. Y recibiréis poder, ¿para qué? Para vencer el pecado, para vencer la carne, para vencer su deseo y poder cumplir con lo que el Señor dice en su palabra, su contrato matrimonial, su compromiso, su decálogo, que significa 10 palabras, son 10 mandamientos. Es el acta de compromiso que la iglesia tiene. Ya no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Levante su mano al cielo, diga: con el poder del Espíritu Santo. Yo voy a poder cumplir. Vio que algunos dicen: es difícil hacer la voluntad del Padre. Sin el Espíritu Santo sí, pero con el Espíritu Santo no, porque Él va a escribir ya no su ley, ya no su palabra en las tablas de la ley o en piedras, sino las va a escribir en nuestro corazón. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para escribir su palabra en nuestro corazón, para que nosotros podamos cumplir con su palabra, con su compromiso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él nos va a escoltar a las bodas del Cordero. Él prepara la iglesia para el encuentro con el Cordero de Dios. Él va a hacer allí que firmemos el contrato. ¿Cuánto dicen amén? Y viviremos siempre con el Señor. El Espíritu Santo va a darnos no solamente poder para hacer su voluntad, sino también el poder para vencer todas nuestras debilidades.
El Espíritu Santo nos ayuda a vencer todas nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el único que puede darnos el poder para poder lograr victoria, triunfar, salir adelante, para poder derribar todo obstáculo y mover las montañas. Es el Espíritu Santo quien puede ayudarnos a combatir y a luchar para poder vencer y salir triunfantes. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Él es el único que puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas y sueños y transformarnos y sanarnos y libertarnos. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Es el momento de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vino Él? ¿Qué quiere hacer Él? Él quiere escribir su ley en nuestras mentes y corazones. Él quiere ayudarte a hacerlo. Sin Él el pueblo de Israel no pudo lograrlo. Pero con Él, tú y yo, sí lo podemos lograr. Sin Él no pudieron vencer, pero con Él podemos vencer. Él no te va a dejar abandonado. Él es un guerrero también. Él es amor, gracia, perdón. Él es poder, pero Él también es un guerrero. Él te va a ayudar a combatir, te va a ayudar a vencer. Yo no conozco tus problemas ni tus luchas, pero sí conozco quién te puede ayudar. Si tú le abres tu corazón y permite que su palabra golpee tu corazón, sea escrita en tu corazón. Levanta tus manos al cielo. Es el momento del Señor en esta noche. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Y junto conmigo en esta noche, amado Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes. Yo quiero obedecer. Quiero cumplir el compromiso que yo un día te dije que nosotros hicimos. Yo quiero cumplir. Me es difícil, Señor, humanamente hablando, pero contigo lo voy a hacer. Gracias porque tú has venido para ayudarme.